Nuestra moderna manera de vivir no termina de sorprendernos. Cada adelanto que viene pasa a mejorar la calidad de vida y cada adelanto ha sido un momento de expectación y satisfacción para los consumidores. Recuérdelo, hace años atrás vivíamos y había que pagar. Yo recuerdo cuando niño había que pagar para tener una línea telefónica fija en la casa. En ese tiempo no nos hubiéramos imaginado que esto iba a progresar tanto en tan pocos años. Al punto que hoy cada ciudadano o casi todos los ciudadanos andan con un pequeño computador en su bolsillo. Sí, me refiero a su teléfono celular. Más que un teléfono es un computador con el que puede hacer transacciones comerciales, conocer las noticias del mundo en un muy pequeño espacio de tiempo desde la ocurrencia de un evento, leer libros, ver películas, hablar por voz o por datos, sacar fotos, hacer videos, procesar información, en fin. Todo un gran avance para comodidad de los usuarios. Pero eso no termina ahí. La humanidad moderna parece haber comenzado una nueva carrera. Esta carrera apunta directamente contra uno de los límites más antiguos del ser humano, el envejecimiento. La eterna juventud. Un anhelo hecho realidad solo en películas, hoy parece estar saliendo de la ciencia ficción para convertirse en realidad. La revista científica norteamericana Scientific American, una de las publicaciones de divulgación científica más antiguas y respetadas del mundo, fundada en 1845 y especializada en investigación científica, medicina y tecnología, informó recientemente que comenzarán ensayos humanos relacionados con algo llamado reprogramación epigenética parcial. ¿Lo anotó? Reprogramación epigenética parcial. Por supuesto, no podía tener un nombre más sencillo. Ahora, ¿qué significa esto? En términos simples, significa que los científicos están intentando rejuvenecer células viejas. La idea es esta: cada célula humana contiene información genética, pero con el paso del tiempo esa información comienza a deteriorarse. Las células envejecen, pierden capacidad de reparación y comienzan a funcionar peor. Entonces, algunos investigadores creen que si logran reprogramar parcialmente ciertas células, podrían devolverlas a un estado biológicamente más joven sin destruirlas completamente. En otras palabras, intentar que células envejecidas vuelvan a comportarse como células jóvenes. En el año 2006, Shinya Yamanaka, científico japonés, descubrió algo revolucionario. Logró tomar células adultas normales y devolverlas a un estado parecido al embrionario utilizando 4 genes. Esos genes pasaron a tomar su apellido, se llamaron los factores de Yamanaka. El descubrimiento fue tan revolucionario que este científico, Shinya Yamanaka, recibió el premio Nobel en el 2012. ¿Por qué fue tan importante? Porque por primera vez parecía demostrarse que una célula envejecida podía reiniciarse, como si biológicamente volviera atrás en el tiempo. Y lo impresionante es que esto ya fue probado en animales. Ratones envejecidos mostraron recuperación parcial de tejidos y funciones celulares después de ciertos procesos de reprogramación genética. El investigador David Sinclair, profesor de genética de la Universidad de Harvard y probablemente uno de los científicos más conocidos del mundo en investigaciones sobre longevidad, declaró en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 que la humanidad está entrando en una etapa donde, por primera vez, la ciencia comenzará seriamente a probar si el envejecimiento puede revertirse. La declaración fue publicada por World Government Summit, organismo internacional que reúne gobiernos, científicos y líderes tecnológicos de distintos países para debatir tendencias futuras globales. Y la idea detrás de estas investigaciones es gigantesca, porque durante miles de años el envejecimiento fue visto como inevitable. Pero ahora, algunos científicos comienzan a tratarlo como no como un destino, sino como un problema biológico potencialmente modificable. Mientras tanto, otros laboratorios trabajan en órganos cultivados. ¿A qué se refiere eso? A fabricar tejidos humanos en laboratorio. Hoy existen investigaciones utilizando células madres, bioimpresión 3D, ingeniería genética, matrices biológicas para intentar producir riñones, hígados, tejidos cardíacos, piel, vasos sanguíneos, todo con el objetivo de reemplazar órganos dañados y prolongar la vida humana. La idea ya no es solamente curar enfermedades, la idea es reemplazar partes deterioradas del cuerpo, como si el organismo pudiera ir renovándose continuamente. También avanzan las llamadas terapias genéticas, las que intentan
modificar directamente genes defectuosos dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, si una enfermedad es causada por un gen alterado, la idea es entrar al propio ADN y corregir esa información genética. Ya no hablamos solamente de medicina tradicional, ahora hablamos de intervenir directamente en la estructura genética del ser humano. Hay todavía más y muy impresionante, pero también impresionante como los millones que se invierten en esta investigación. Hay otros estudios de rejuvenecimiento celular, reparación biológica, investigación genética, terapias de longevidad, implantes neuronales, interfaces cerebro-computador. Esto puede servir mucho a las personas que tienen algún grado de parálisis. A través de una máquina, hablemos de un chip, una cosa pequeña conectada al cerebro, la persona podría caminar. De hecho, se han hecho pruebas, lo hemos visto en televisión. Se les ponen prótesis inteligentes controladas por el pensamiento. También está la restauración de la visión, la recuperación de movilidad mediante señales cerebrales, en fin. Es mucho lo que va ocurriendo de manera simultánea. Ya no solamente mejorar la salud, los medicamentos, sino evitar el envejecimiento e intervenir el cuerpo de tal forma de hacerlo casi eterno y saludable. ¿Podrá el ser humano lograrlo? No lo sé. Ahí le dejo la pregunta. Es interesante, es muy interesante poder informarse de esto, pero mejor hagamos lo que hacemos siempre en este programa. Vamos a ver qué dice la Biblia. Voy a leer Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hasta ahí el pasaje. Ya sabe usted que estamos en la serie que busca conocer los atributos de Dios. Todo este avance y las pretensiones del ser humano de poder intervenir sobre lo que siempre ha sido una limitante, me refiero al envejecimiento, con las enfermedades y limitantes que ello trae, nos sirve de puente para hablar de otro atributo de Dios, la eternidad. El versículo recién leído nos enseña que Dios es eterno. Ese es el atributo. Dios es eterno. También es un atributo que no es fácil de comprender. El pasaje habla que antes de los montes Dios ya existía. Algo tan sólido como una montaña es posterior a Dios. Y luego intensifica esta eternidad con la frase desde el siglo y hasta el siglo. Es decir, desde antes, sin definición de fecha, hasta después, sin definición de fecha. Algo que de verdad nos cuesta imaginar es que Dios no tiene principio. Raro para nosotros porque todo en nuestro mundo tiene fecha de inicio y fecha de expiración, incluyendo el ser humano. Pero Dios no tiene esa limitante, es eterno. El Salmo que acabo de leer más adelante, versículos 5 y 6 dice: los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Hasta ahí el pasaje. Aquí aparece una diferencia gigantesca entre Dios y el hombre. El hombre nace, envejece, cambia, muere. Entre medio, el hombre hace todos estos avances que estamos haciendo, pero definitivamente muere. Dios no. Dios no comenzó, no envejece, no cambia, no terminará jamás. La eternidad de Dios significa que Dios existe eternamente fuera de los límites del tiempo humano. No depende de relojes, de años, de generaciones, de ciclos biológicos. Salmo 57:15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Hasta ahí el pasaje. Voy al Nuevo Testamento ahora, Santiago 4:14. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hasta ahí el pasaje. La Biblia constantemente nos revela la arrogancia humana y nos pone en el lugar que nos pertenece por naturaleza. El hombre construye imperios, empresas, desarrolla tecnologías como las que estamos hablando, acumula fortunas, ideologías, y aún así sigue siendo frágil, temporal, mortal. El ser humano que vive sus días sin considerar al Creador intenta desesperadamente no pensar en eso. Intenta además, como acabamos de verlo, el luchar contra la naturaleza y ganarle. Pero tarde o temprano, el cuerpo envejece, aparecen enfermedades, aparece deterioro y finalmente llega la muerte.
Pero acá aparece algo interesante que es necesario considerar. El hombre compartirá con Dios la capacidad de existir eternamente. Estos esfuerzos que están haciendo, interesantes, atractivos, sería muy bueno ver cuáles son los resultados, si logran algún resultado efectivo en seres humanos. Pero lo que dice la Biblia es que el hombre igual va a vivir luego de la muerte de manera eterna. De hecho, toda vez que una persona muere a esta vida, se enfrenta con un sistema de vida nuevo. ¿Cuáles son las posibilidades? El juicio de Dios y condenación, o partir a la presencia de Dios a disfrutar de eterna bendición. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hasta ahí el pasaje. La frase está establecido indica algo determinado, fijado, decretado. El Dios eterno decretó morir. La muerte no es un accidente dentro de la existencia humana. Es una realidad establecida para nosotros. La muerte nos puede pillar incluso por sorpresa, pero desde el punto de vista de Dios, el Eterno, es una realidad establecida y se estableció después de la caída del hombre en pecado. ¿Lo recuerda en el Edén? Antes de caer en la tentación, el hombre podía vivir eternamente junto a Dios, pero luego de la caída entra la muerte en la condición del hombre. Cuando dicen que mueran una sola vez, niega cualquier idea de ciclos interminables, reencarnación o múltiples oportunidades después de morir. La vida humana tiene una dirección: nacimiento, vida, muerte y juicio. La frase más fuerte es justamente esa: y después de esto, el juicio. No dice después de esto nada, o después de esto olvido, o después de esto reencarnación, o después de esto segunda oportunidad. Dice juicio. Eso significa que el ser humano comparecerá delante de Dios. La vida será evaluada, la culpa no quedará eternamente escondida. Lo que el hombre hizo, pensó, amó, rechazó y creyó, tendrá respuesta delante del juez. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hasta ahí el pasaje. Querido amigo, este versículo de la palabra de Dios destruye por completo la ilusión de que el problema del hombre es el envejecimiento, las enfermedades y la muerte. Lo que en realidad plantea es un gran problema asociado a la eternidad de Dios. Fíjese esto: si Dios es eterno, cada ser humano un día enfrentará a Dios cara a cara, personalmente, a enfrentar el juicio con conclusión eterna. En ese juicio la eternidad dejará de ser un concepto filosófico y se transformará en la realidad más importante de todas. Ese juicio será de alcance eterno. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta ahí el pasaje. Jesús, en conversación con sus discípulos, expone esta verdad: hay eternidad luego de la muerte. Asumiremos de manera automática una parte de la eternidad de Dios. Recuerde que Dios no tiene principio ni fin. Aunque el hombre, usted, mi querido amigo, tiene principio, luego de la muerte recibirá la capacidad de vivir por la eternidad. En esa eternidad habrá dos seguras opciones, lo que acabamos de leer en el versículo. Por un lado, el castigo eterno, es decir, ir al lago de fuego por siempre, sin posibilidad de escapar de allí, no importa los gritos, el clamor, el arrepentimiento, la fe, el dolor insoportable. Dios hará justicia con peso y una pena eterna. O, según el mismo pasaje, tendrá la posibilidad de vida eterna. Una condición totalmente distinta al castigo, en presencia de Dios, viviendo vidas sobrenaturalmente bendecidas, junto a Dios, bajo su amparo, con gozo y bajo su protección. En esta parte usted está siendo probado en su capacidad de creerle a Dios, no de creer en Dios, creerle a Dios, porque esto destruye completamente la idea moderna que todo termina al morir, o la idea moderna que podemos luchar contra el envejecimiento, contra las enfermedades y contra la muerte. La Biblia dice: no termina, la existencia continúa eternamente. Apocalipsis 20:11 dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta ahí el pasaje. Querido amigo, apoyado en la palabra de Dios, debo decirle que saber que Dios es eterno nos obliga a comprender que ya sea que vamos a su presencia a gozar de su gracia y misericordia, o que vaya al lago de fuego en un acto punitivo de justicia divina, ambos serán iguales en tiempo, ambos serán eternos. Es la más fuerte de las implicancias de saber que Dios es eterno. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Hasta ahí el pasaje. Antes de que piense y me diga que Dios es demasiado estricto, le invito a pensar en lo correcto, en el pasaje que acabo de leer. Dios es amor y la muestra más visible y explícita de Dios respecto del amor se llama Jesús. Él, siendo Dios, se humanó, se puso en medio nuestro, abandonó todas sus prerrogativas como Dios exclusivamente por amor. No existe forma de negar que Dios es amor toda vez que comprendemos que Dios resuelve sin injerencia externa de ningún tipo, simplemente apoyado en su soberanía, ponerse en medio nuestro. Vivir por 33 años en medio de hombres que permanentemente lo rechazaron. Lo buscaron solamente para recibir bienes. Ciegos que vieron, leprosos limpiados, muertos resucitados, piernas o brazos cortados restituidos, paralíticos caminando, pero que el día que tuvieron que escoger entre Barrabás y él, escogieron a Barrabás y condenaron a Jesús a morir en la cruz. Estando en la cruz, Jesús clama, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque justamente todo ese odio al santo y justo no era otra cosa que Dios mismo entregando a las personas de este mundo, a usted y a mí, querido amigo, la única posibilidad de alcanzar salvación y escapar del juicio de Dios. Eso dice el pasaje. Dios mostró un inmenso amor al mundo enviando a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ponga atención, mi amigo, todo hombre o mujer sin condición que cree en Jesús será libre del juicio, escapará del castigo eterno solo por creer, por lo que es sumamente importante definir qué es creer. Le pongo un ejemplo. Si el gobierno de Chile nos dice que debemos vacunarnos para no morir por un virus, por una pandemia, escenario que ya vivimos, si usted cree en el gobierno, ¿qué es lo que hará? Eso, sí, por supuesto, eso mismo. Si usted cree en el gobierno, significa que va a ir a vacunarse y luego va a confiar que aunque el virus lo ataque, no se morirá porque está vacunado. Algo así es en este caso. Creer para salvación significa una acción. No creer de manera intelectual, ese creer lleva una acción. La acción es hacer de Jesús el Señor de su vida. De este día en adelante filtrará todas las actividades de su vida por la palabra de Dios en un acto de obediencia. Jesús será su Salvador, pero también será su Señor. La eternidad está de por medio. Su gozo eterno o castigo eterno está de por medio. ¿Qué hará con Jesús? Que Dios le bendiga.